Hola a todos, gracias por sumarse a nuestra charla, la cual hemos denominado El arte de la guerra del browser fingerprinting, y en la cual vamos a hablar un poco acerca de lo que es la técnica del browser fingerprinting, para qué se utiliza, por qué estamos hablando de una guerra, y lo que consideramos más interesante de esta presentación es cómo podemos maximizar la efectividad de esta técnica para poder implementarla en sistemas de autenticación y poder mejorar el reconocimiento de usuarios legítimos dentro de una organización. Pero bueno, antes de comenzar, nos presentamos quiénes somos. Hola, soy Florencia, soy Security Researcher en SecureAuth. Aquí pueden encontrar mi LinkedIn. Y yo soy Leandro, también Security Researcher en SecureAuth, y me pueden encontrar en Twitter bajo el nombre de 0xDeadDude. Cualquier mensaje o pregunta al Twitter será más que bienvenida. Bueno, ¿cuál es nuestra agenda para la presentación? Bueno, vamos a arrancar con un poco de teoría. La idea es empezar con una introducción teórica acerca de lo que es el browser fingerprinting y repasar algunos términos y conceptos básicos que nos van a poder ayudar a poder entender un poco acerca de la implicancia de esta técnica. Después vamos a repasar lo que es el estado del arte del browser fingerprinting, es decir, cuál es su estado actual, cuál es su superficie de fingerprinting, cuáles son los métodos actuales para obtener huellas, cuáles son las acciones anti-fingerprinting que están implementando los distintos actores de lo que tiene que ver con el mundo web. Hasta aquí sería la primera parte, la parte más teórica. De aquí en más vamos a ver cómo podemos implementar este técnica de browser fingerprinting en los sistemas de autenticación continua o adaptativa para mejorar la identificación de usuarios. En este punto vamos a estar analizando la estabilidad y la unicidad de las huellas a lo largo de distintos periodos de tiempo. Y finalmente vamos a cerrar la charla con las conclusiones acerca de todo lo visto y haciendo foco en la identificación a largo plazo, que es una de las principales desafíos o dificultades que tiene el browser fingerprinting como técnica. Ahora sí, bueno, comenzamos con lo que es la introducción. Vamos a revisar un poco de teoría, darle un poco de marco a toda esta charla. ¿Qué es el browser fingerprinting? Bueno, hay varias definiciones dando vueltas. Para nosotros, browser fingerprinting se refiere al proceso de calcular o asignar identificadores que sean lo más únicos y estables posibles a cada usuario, device o browser o combinación de ellos que acceden a un sitio web. Esto se realiza a través de distintas técnicas, pero siempre a través del browser. Esto es lo que tiene que quedar claro. La idea de la técnica es implementar distintos métodos que obtengan información que pueda servir para distinguir a un usuario de manera más eficiente o más eficaz, pero siempre a través del navegador. Bueno, sabemos lo que es la técnica en sí. Ahora, ¿para qué se utiliza? Como todo, puede ser utilizado para muchísimas cosas, desde lo bueno hasta lo malo. Básicamente tenemos dos grandes implementaciones de lo que es la técnica. La primera es utilizada bastante en lo que son los sistemas de autenticación adaptativos o continuos para poder correlacionar visitas de un usuario con data histórica. Para pasar un poco más en claro y en limpio a qué se refiere esto. Por ejemplo, nosotros tenemos un sitio de autenticación a la cual se nos conecta un usuario. Se obtiene la huella de ese usuario y con esa información nosotros podemos determinar con un cierto grado de eficacia de si estamos ante presencia de un usuario que ya conectó con nosotros o que es su primera conexión. Y de esa manera nosotros podríamos jugar con distintas políticas adaptativas y poder brindar una distinta experiencia de autenticación al usuario. Por ejemplo, si reconocemos que el usuario ya es un usuario periódico, o sea, que está dentro de nuestra base, que se conecta bastante seguido, podemos ofrecerle solamente un factor de autenticación, porque ya tenemos cierto grado de reconocimiento del usuario. En cambio, si el usuario sería nuevo o no lo reconocemos, podríamos aplicar 2 factores o 3 factores de autenticación. O sea, la idea es tratar de mejorar la seguridad y la usabilidad de estos sistemas de autenticación a través de las distintas huellas que podamos obtener desde el browser fingerprinting. Ahora, por el contrario, otra implementación de esta técnica podría ser el tracking. No, puedo armar perfiles de usuario de acuerdo a las navegaciones, a sus gustos, sus preferencias, a los sitios que van navegando,
nosotros armamos un perfil de ese usuario y le targeteamos publicidad. De esta manera estaríamos de alguna manera dañando su privacidad. Entonces acá podemos ver como las dos puntas del arco de estas posibles implementaciones de la técnica. Bueno, sabemos lo que es, para qué se usa, cuál es el resultado del browser fingerprinting. Básicamente es una huella, cual denominamos browser fingerprint, y que es un set de información o atributos que van a estar relacionados al dispositivo del usuario y puede ir desde el hardware, el sistema operativo, información del browser, su configuración, hasta detalles de preferencias o comportamientos del usuario, que también esto ya lo vamos a ver más adelante. Acá tenemos, por ejemplo, una representación de lo que sería una huella. Básicamente está representado por un hash, que es lo que le da la identidad única, o lo más única posible de esa huella, y va a estar conformada también por un listado de atributos, donde vamos a tener el atributo y su valor. En este caso podemos ver, tenemos distintos atributos como lo son el adblock, esto quiere decir si el usuario al cual se le corrió la técnica tiene bloqueador de publicidades activo o no. Después tenemos el nombre del navegador, nombre del sistema operativo, resolución de pantalla y los resultados de otros dos métodos que son el Canvas y WebGL, que lo vamos a comentar también más adelante. O sea, la idea sería que un fingerprint va a estar representado por un listado de atributos y sus valores y eso va a ser transformado en un hash, lo que le va a dar ese carácter de único o lo más único posible a la huella de ese usuario. Bueno, sabemos también ahora el resultado del browser fingerprinting. Bueno, ¿de qué modo se puede obtener o de qué modo podemos implementar esos distintos métodos de obtención de información? Bueno, tenemos dos grandes formas, lo que es de manera pasiva y lo que es la manera activa. Cuando hablamos de fingerprinting pasivo, lo que queremos decir es que vamos a observar características dentro de lo que son los contenidos de la web request. O sea, cada vez que un usuario se conecta a un sitio va a hacer un request y ese request va a tener información que puede ser útil para armar la huella. Entonces lo que tiene que quedar en claro acá es que no se va a correr ningún tipo de código del lado del cliente, sino que se va a observar de manera pasiva las conexiones a los distintos sitios. Por ejemplo, observando los headers HTTP, tenemos el famoso User Agent con un montón de información desde la versión del browser, la versión del sistema operativo. Eso se puede obtener en sí viendo los headers, totalmente de manera pasiva. Y otra de las formas es de manera activa. Acá sí ya hay código involucrado, código que se corre localmente en el cliente y generalmente es código JavaScript y este código va a ir obteniendo los distintos tipos de información de los contenidos HTML o de las distintas APIs que el navegador ofrece. Y de ahí ir recabando las distintas informaciones, es decir, cada atributo con su valor, como vimos anteriormente, para ir armando la huella. Bueno, ya tenemos hasta acá lo que es algo, un poquito de marco teórico de lo que es la técnica de browser fingerprinting. Pasemos a ver cuál es su estado actual. Comencemos con lo que es la superficie de fingerprinting. Es decir, cuáles son las principales fuentes de información, o sea, de dónde podemos obtener información para poder identificar a un usuario. Desde dónde los distintos métodos que componen la técnica de fingerprinting pueden obtener información útil e identificable. Nosotros marcamos a grandes rasgos 4 campos principales, 4 fuentes principales. La primera es lo que denominamos identificadores asignados explícitamente del lado del cliente, que básicamente tiene que ver con todo lo que es el mundo de las cookies, es decir, asignar un pedazo, una porción de información que va a estar almacenada del lado del cliente, en el navegador del lado del cliente, que nos va a ser útil para identificar al usuario, alguna preferencia o lo que decidamos nosotros en las próximas visitas a nuestro sitio. Después tenemos lo que es información determinística del dispositivo. Esto incluye características del device, del sistema operativo, del navegador. Es decir, todas las fuentes de información que nos propone el navegador como APIs y distintos elementos HTML que se puedan obtener tanto de forma pasiva o activa como vimos anteriormente. Después tenemos lo que tiene que ver con las configuraciones de red, que es todo lo relacionado a la arquitectura al nivel de bajo nivel, configuraciones de bajo nivel de la red local.
Y finalmente tenemos lo que denominamos preferencias o comportamientos del usuario, que esta es una fuente bastante interesante, ya que en esta se trata de analizar el comportamiento del usuario para poder obtener una huella o un perfil del usuario que está accediendo a un sitio. Ahora también la vamos a ver un poco más en detalle en el próximo slide. Bueno, habiendo visto las distintas fuentes que tenemos, podemos ir clasificando los distintos métodos actuales dentro de estas 4 fuentes. Comenzando por lo que son los identificadores de asignación explícitas, como les mencioné, es todo lo relativo a las cookies HTTP. También podemos mencionar lo que fueron las flash cookies, por eso lo marcamos en rojo. Eran básicamente usar cookies HTTP, pero implementados a través del Adobe Flash. Como todos bien sabemos, Adobe Flash dejó de existir por el año pasado y esto ya se convirtió en obsoleto. Pero bueno, lo pusimos acá como para dar muestra de que todos los métodos de obtención de huellas tienen su momento de auge y después se deprecan. Y como se deprecan algunos, surgen otros nuevos. Entonces todo es muy dinámico. Eso también es una de las grandes problemáticas de browser fingerprinting. Otro también de los métodos interesantes acá para mencionar es el de ETAG, el del ETAG header. Básicamente el ETAG es un header que también está presente en los requests web que se hacen a un sitio, en los cuales lo voy a explicar así como con un ejemplo para que quede un poco más claro. Nosotros, por ejemplo, queremos acceder a un recurso en un sitio, ese sitio nos brinda recursos y a la vez de brindar a la par, nos brinda un identificador, que va a ser este ETAG, que nosotros vamos a guardar de nuestro lado. Entonces, cuando querramos volver al sitio a pedir sobre recurso, le vamos a enviar este ETAG y el sitio lo que va a hacer es chequear si es el mismo identificador con el identificador que tenemos nosotros, es el mismo que está en el recurso. Si son iguales, quiere decir que no hubo ninguna actualización y entonces esto funciona como algo que mejora la calle, ya que no tiene sentido que el navegador nos responda con este recurso porque nosotros ya lo tenemos. En cambio, si hubiera sido distinto, ahí sí el navegador se da cuenta que el servidor se da cuenta que el recurso se actualizó y nos devolvería el nuevo recurso con el nuevo ETAG. Esto desde el punto de vista del browser fingerprinting sería lo mismo, pero en el ETAG se definiría un identificador o un token que sería único para el usuario. Entonces, ante cada revisita del usuario se presentaría ese token que es totalmente único y serviría para identificar sin ningún problema al usuario que está intentando acceder al sitio. Bueno, esto por el lado de la primera fuente de fingerprinting. Después tenemos lo que es la información determinística que se puede obtener del device. Esta es la parte un poco más nutritiva de lo que son los distintos métodos de browser fingerprinting, porque se trata de obtener informaciones de los distintos elementos de HTML que pueden haber presentes, las distintas API, y tratar de llevarlas a un límite como para que nos brinde un cierto tipo de información distinguible entre los distintos usuarios. Por ejemplo, el primer método listado, el Canvas, es una API que nos permite hacer dibujos en HTML, puede dibujar figuras geométricas, emojis, escribir textos, todo a través de esta API. La idea de esta técnica sería, creemos una firma con figuras geométricas, con emojis, con frases, con distintos niveles de sombreados, que estos niveles de sombreado tengan valores, y llamémoslos extremos, por ejemplo, no sé, un sombreado 0,999, transparencias también con valores extremos, que hagan que cada navegador, que cada dispositivo y su hardware relacionado interprete esos valores de manera distinta y cree distintas huellas. O sea, que cree un valor, un hash para ese canvas que sea lo más distinto posible entre los distintos usuarios. Entonces, ir jugando con las distintas APIs y elementos de HTML para poder obtener información distintiva es básicamente la idea de esta fuente. Otros ejemplos podrían ser los mensajes de error, que también cada navegador muestra los mensajes de error de una forma distinta. Ejecutamos distintos códigos en Java, en JavaScript, que sabemos que van a darnos un error, y ver cómo
nos muestre ese error los distintos navegadores, que va a ser distinto. Eso nos va a permitir obtener esa distinción. También la lista de features. Cada navegador y cada usuario en su dispositivo tiene distintos features instalados o activados. Obtener una lista de esos features entre los distintos usuarios también permite obtener un cierto grado de distinción. También fuentes instaladas, resolución de pantalla, también crear firmas de audio, como dijimos y hablamos acerca de esas firmas de imágenes, también firmas de audio con la API de Web Audio, etcétera. Hay muchísimos más métodos. Después, pasando a lo que son configuraciones de red, también tenemos un método como por ejemplo la del Geolocation API, que seguramente muchos de ustedes habrán accedido a algún sitio y ese sitio le pidió permisos para obtener información de localización. Bueno, esa información se puede utilizar para distinguir a los usuarios. En este caso, esta API necesita el permiso explícito de los usuarios, pero como vimos hasta ahora, los demás métodos son transparentes al usuario. Lo que se busca generalmente en el browser fingerprinting es hacer métodos que sean totalmente transparentes para el usuario. Pero bueno, también queríamos mencionar que existen otros métodos que necesitan los permisos implícitos y que generalmente alguien que va a hacer tracking va a tratar de evitarlo. Y por último tenemos lo que son los comportamientos del usuario, que como les mencioné es algo súper interesante, que se basa en analizar, por ejemplo, en el primer punto tenemos lo que son el tipeado de los distintos usuarios. O sea, cómo un usuario, por ejemplo, ante un sistema de login tipea su nombre de usuario y su contraseña. Eso se puede determinar la velocidad, cómo posiciona las manos para escribir, el intervalo entre el tecleo de cada uno de los caracteres. Eso va a permitir hacer tipo un profile del usuario y poder asignarle un identificador que va a ser bastante único. Lo mismo se puede hacer con gestos de mouse y lo mismo se puede hacer en dispositivos móviles con el acelerómetro, viendo cómo vos manipulás el celular cuando estás ingresando en un sitio. Bueno, hasta acá lo que serían los métodos actuales. Esto no es una lista exhaustiva, hay muchísimos más métodos, pero bueno, los que mencionamos acá son los que nos ayudan a comprender un poco mejor cuando hablamos de browser fingerprinting, nos enriquecen un poco más para poder entenderlo mejor. Ahora, hasta ahora vimos todo lo que tiene que ver con del lado de quienes implementan la técnica de browser fingerprinting y obtienen las huellas y lo utilizan para un propósito X. Bueno, ¿qué pasaría del otro lado? Y acá es donde se abre esta ventana, esta puerta de estamos ante una batalla. Porque tenemos de un lado las personas que, por ejemplo, trabajan en autenticación o los que hacen tracking usando huellas, y tenemos del otro lado a los navegadores, a los desarrolladores de APIs, a los desarrolladores de los estándares web, que implementan funcionalidades en el browser y de los cuales a partir de esas funcionalidades se obtienen información que puede servir para identificar usuarios. Entonces existe como esta batalla entre quienes necesitan las huellas y entre quienes necesitan evitar que se obtengan esas huellas. Entonces acá tenemos dos problemas principales. El browser fingerprinting también puede ser usado para hacer daño a la privacidad de los usuarios. Y el segundo punto es que cada especificación nueva, cada API nueva que se cree, que se implemente en un navegador, pueda abrir la puerta a que sea utilizada para algún tipo de identificación. Por lo cual, bueno, estamos sumergidos en una batalla. ¿Qué vemos en esta situación? Que la mayoría de los jugadores involucrados en la web están implementando técnicas o iniciativas para intentar mitigar los fingerprinting. ¿En qué están basadas estas iniciativas? Básicamente tenemos tres conceptos: bloqueadores de tracker, políticas de cookie y métodos anti-fingerprint. Empezando por lo que son los bloqueadores de tracker, esto es muy sencillo. Básicamente lo que implementan los navegadores es: vamos a bloquear todos los requests que se hagan a terceras partes que son compañía o sabemos que son o trabajan para compañías que hacen tracking. Entonces, cada vez que nosotros veamos estás navegando en un sitio y ese sitio hace una petición a un tercero y nosotros veamos que ese tercero está involucrado en tracking, bloqueamos esa petición. Ese es el pensamiento de los navegadores. Para eso utilizan listas, la mayoría open source, donde están detallados todos los más conocidos, los trackers más conocidos. Por ejemplo, Mozilla y Edge utilizan la lista open source de Disconnect.
Por su parte, WebKit utiliza una lista propia, pero básicamente es el mismo concepto, bloquear trackers o requests a trackers o compañías que se dedican a eso. Otro de los grandes puntos es las políticas de cookies. Como vimos, las cookies son y fueron muy utilizadas para hacer fingerprinting y para traquear usuarios. Entonces, lo que básicamente los navegadores están tratando de implementar es eliminar las cookies de terceros. Otra vez vamos a lo mismo. Estás navegando en un sitio A y tenés una cookie de un sitio B, que no tiene por qué estar allí, pero en esa cookie se guarda información que se usa para traquear usuarios. Bueno, la idea de los navegadores es eliminemos de cuajo esas cookies, que no haya más cookies de tercera parte y vamos restringiendo esa superficie de traqueo. Firefox y Safari ya lo implementaron, Google Chrome lo quiso implementar para el año 2020, lo pateó el 21, ahora lo pateó el 23, pero bueno, la idea es como ir en esa dirección, de ir eliminando las cookies. Después ya vamos a decir lo que son las iniciativas anti-fingerprint. Cada principal navegador tiene una iniciativa a cabo. Chrome tiene su Privacy Sandbox, WebKit tiene su Intelligent Tracking Prevention, Mozilla su Enhanced Tracking Protection, y Tor, que es el ejemplo más claro de cómo poder trabajar o implementar políticas e iniciativas anti-tracking, ya que tiene como concepto la privacidad por diseño. O sea, todas las APIs o todas las funcionalidades nuevas que se implementan tienen en consideración la privacidad, por lo cual es un poco más fácil poder implementar medidas anti-fingerprint en el navegador. Pero bueno, como vemos, todos los navegadores están llevando a cabo distintas iniciativas, cada uno apuntando con sus distintas armas. Chrome con su Privacy Budget, que es algo súper interesante, que por ejemplo te pone un presupuesto para obtener información de privacidad. Es como que Chrome te dice, bueno, vos tenés 100 pesos para obtener información de los usuarios, y si querés saber el nombre del usuario navegador, el número de la versión, el nombre del sistema operativo, eso te sale 80 pesos. Y con eso vas a ir cubriendo tu presupuesto hasta que llegues a los 100 pesos y bueno, no puedo pedir más información del usuario. Bueno, esto es un ejemplo. Como les mencioné, todos los navegadores implementan distintas iniciativas, pero la mayoría están encaminadas a eso. Y ahora, para ir cerrando, algo también relativo a todo lo que venimos hablando de la guerra entre navegadores. Bueno, yo desarrollo una API, esa API abre la puerta para el tracking, bueno, la bloqueamos esa API. Algo muy curioso fue el caso de DoNotTrack, lo que nosotros llamamos como la paradoja de DoNotTrack. DoNotTrack fue una propuesta de agregar un campo, un header HTTP, en el cual el usuario podía setear que los distintos sitios a los que accedía que no lo molesten, que no obtengan información, que no almacenen su información privada y que no la compartan con terceros. Bueno, obviamente esto se trató de implementar, se implementó, pero obviamente no funcionó. O sea, los sitios veían este header y lo obviaban. Por lo cual acá vemos que no solamente no sirvió para su propósito, sino que al contrario también aumentó la superficie de fingerprinting, ya que teníamos un header más para poder obtener información de los usuarios. Es decir, lo que se trató de hacer e implementar para no evitar el tracking se usó para traquear. Por lo cual acá vemos esa complejidad de poder abordar el problema de browser fingerprinting por el lado de los trackers. Y como vemos que parece que todo esto va a tener para un poquito más de tiempo, ¿no? Es tan difícil poder abordarlo que siguen habiendo puertas para poder actualizarlo. Y bueno, ahora sí, finalmente, ya sabemos, tenemos un poco de margen teórico de todo lo que tiene que ver con la técnica. Bueno, tenemos que decidir entre hagamos el bien o el mal. Bueno, digamos que somos los buenos, vamos por la autenticación. ¿Cómo seguimos ahora? ¿Cómo podemos implementar estas técnicas y tratar de ganar esta batalla contra los browsers que, bueno, empiezan a implementar un montón de medidas que nos afectan a nosotros como quienes trabajamos del lado de la autenticación para reconocer a nuestros usuarios? Así que le dejo el pie a Flor para que continúe con la charla. Bien, como dijo Lean, lo que vamos a hacer ahora es tratar de traquear todos estos fingerprints a lo largo del tiempo para una mejor autenticación de los usuarios. Pero antes de
arrancar con todo, vamos a seguir viendo algunos conceptos básicos que necesitamos para esto. Uno es la unicidad. La unicidad se da cuando un atributo del fingerprint es único en todo el dataset o si la combinación de atributos hace que ese fingerprint sea único en todo el dataset de fingerprints. ¿Cómo vamos a medir esa unicidad? Bueno, a través de la entropía. La entropía es una variable aleatoria que tiene un promedio de la información inherente en esos atributos. Y está compuesta por la probabilidad de cada uno de esos bits que nos dan esos atributos. Eso por ahora no es importante, pero si en algún momento ustedes quieren calcular la entropía de sus fingerprints, lo van a necesitar. Otro concepto importante es la estabilidad, que si bien ya lo mencionamos, vamos a revisar bien qué significa. Es que si nosotros tenemos una serie de atributos, nosotros queremos que no cambien aleatoriamente, sino que cambien de forma consistente. Lo cual hace que si nosotros tenemos un atributo que va cambiando porque sí o porque algunos browsers espufean ese atributo, vamos a saber que esos atributos en sí no los tenemos que tener tan en cuenta como otros que cambian menos, como por ejemplo la versión del browser. Después, otro concepto importante es la efectividad, que es lo que nos va a decir qué tan efectiva es una técnica en términos de la habilidad que tiene para decir que ese fingerprint es único. ¿Qué afecta la unicidad de esos fingerprints? Bueno, la evolución de las tecnologías y las elecciones que tiene cada usuario acerca de las mismas. Por ejemplo, esto que comentaba Lean, el flag del UNOP Track es un flag que puede activar el usuario a gusto y ese flag va a ir cambiando según si el usuario lo activa o lo desactiva. Bien, teniendo en cuenta esto, ¿cómo es una autenticación con browser fingerprint? Bueno, nosotros somos un usuario que queremos acceder por el browser a un recurso, entonces vamos a mandar un login request a nuestro Identity Provider. Identity Provider lo que va a hacer es chequear nuestras credenciales y nos va a mandar el JavaScript para correr en nuestra máquina, que nosotros ni nos vamos a dar cuenta. Se van a capturar todos los atributos de ese JavaScript, se van a devolver y el Identity Provider lo que va a hacer es buscar ese fingerprint en la base de datos por medio de un hash o alguna otra técnica que le dé un ID único a ese fingerprint, y si ese fingerprint existe, entonces ya el usuario va a quedar autenticado con este segundo factor, y si no existe, lo que va a tratar de hacer es buscar en su base de datos un fingerprint que sea lo suficientemente similar, o sea, que esté por arriba de cierto threshold esa similitud, y entonces va a decir que el device o el fingerprint es el mismo, solamente que se actualizó. Y si no cumple con uno de esos requisitos, lo que va a hacer es denegar el acceso y le va a pedir un segundo factor diferente al browser fingerprint. Y este es el último paso. Entonces, ¿qué es lo que necesitamos nosotros para obtener todas estas cosas? Es mejorar nuestra eficiencia en browser fingerprint y mejorar nuestra estabilidad. Para medir la eficiencia dijimos que íbamos a usar la entropía, que es lo que va a medir la unicidad de los fingerprints, pero también vamos a medir la distancia, que lo que va a hacer es agarrar un fingerprint y compararlo contra otro diferente del mismo usuario o de otros usuarios, y lo que va a decir es qué tan distintos son, es decir, lo contrario a la similitud. Si un fingerprint, por ejemplo, tiene una distancia de 1 con el de otro usuario, significa que la similitud es 0. Es decir, que estamos distinguiendo bien entre usuarios. Si la distancia es cercana a 0, la similitud va a ser 1, entonces esos usuarios tienen fingerprints muy parecidos y si uno consiguiese las credenciales del otro, podría hacerse pasar por esa otra persona. Y la estabilidad, como bien dijimos a lo largo de la charla, es importante porque lo que nosotros queremos es poder identificar a los usuarios a lo largo del tiempo y no podemos tener atributos que vayan cambiando aleatoriamente porque sí. Entonces queremos ver cómo es que cambian esos atributos a lo largo del tiempo para poder identificar mejor a los fingerprints. Y acá vamos un poco a los números y a las pruebas. Nosotros juntamos
muchos fingerprints a lo largo de alrededor de un mes de distintos usuarios y obtuvimos estos resultados. No se asusten, ahora vamos a entrar en el detalle de la tabla y del gráfico, pero les comento un poco de qué va la tabla. La tabla tiene en la primera columna el ID del fingerprint que se está analizando, si está activo o no en la segunda columna, la tercera columna el parent o padre, ¿sí? Que es lo que dice este fingerprint se derivó de este otro, o sea que es lo suficientemente similar como para ser hijo de otro fingerprint. Las diferencias entre el padre y el hijo están en la columna de Different Attributes, después tenemos la fecha también, y la similitud que hay entre hijo y padre. Nosotros no guardamos todas las similitudes porque después de cierto threshold consideramos que directamente es otro device. En el gráfico lo que van a ver, la escala no tiene ningún sentido alguno, sino que simplemente está puesta así para que los nodos no se pisen, no se solapen, y entonces podamos ver bien de qué se trata cada nodo. Y en magenta lo que vamos a ver son los fingerprints que están activos y en azul los que están ya desactivados. Entonces, yendo un poco más al detalle, vemos que esta transición tiene un 1 en el medio. Ese 1 lo que significa es que del fingerprint hijo se pasó al fingerprint activo una sola vez, ¿sí? Del fingerprint padre, perdón. Puede pasar que haya una ida y vuelta entre esos fingerprints porque podemos tener atributos que sean inestables y que cambien a lo largo del tiempo, entonces puede pasar, y de hecho vamos a verlo en otro ejemplo. En este caso lo que vemos es que cambió bastante el screen resolution y cambiaron otros parámetros asociados al screen, y también cambió el time zone. Esta persona, después lo corroboramos, era una persona que viajaba mucho dentro de Estados Unidos, entonces tiene ciertos cambios que están asociados a la zona de conexión. Y el Available Screen Resolution en general cambia mucho porque en general los usuarios usan una laptop, pero también tienen monitores aparte, extra. Entonces, al conectar el browser en un monitor y al conectar el browser en la pantalla de la laptop, hace que se generen fingerprints distintos porque la resolución disponible es diferente. Esta otra transición, vemos que solamente cambia el feature detection. En esta otra transición, vemos que vuelve a cambiar varias cosas relacionadas al screen resolution, pero también cambia el WebGL. Y por último, esta última bella transición que tiene varios cambios sobre sí, vamos a ver que el primer fingerprint arranca abajo a la izquierda y se mueve hacia la derecha en el que está abajo y va haciendo como una especie de círculo. Lo que cambia y hace que vuelva al mismo es que primero cambió la Available Screen Resolution con el Feature Detection, después solamente la resolución de la pantalla y después vuelve a cambiar la resolución de la pantalla y Feature Detection retornando a donde inició ese fingerprint. Es decir que Feature Detection acá ya estamos viendo que es un atributo que es bastante inestable. Pero lo bueno es que como corre 300 pruebas, lo que nosotros hicimos después de todo esto es corregir esas pruebas y volver a correr esto para estabilizar ese atributo. Bien, este otro usuario, por ejemplo, tiene menos transiciones, tiene menos fingerprints, pero tiene algunos que están representados en naranja, y eso es porque el fingerprint que había sido padre de otro fingerprint se vuelve a convertir en activo, entonces los queremos marcar directamente con otro color. Y acá vemos que la transición rebota. Entonces arranca en naranja, se convierte en el fingerprint azul y después vuelve a arrancar, después vuelve al fingerprint que está naranja, activando nuevamente el fingerprint anterior. Y vemos que el atributo que está cambiando es Feature Detection, que es este que comentaba que tenía problemas de inestabilidad. En las otras transiciones vemos que cambia mucho, cambia 2 veces, o sea que 2 veces se activa un mismo fingerprint, y eso es porque esta persona cambiaba mucho de monitor.
¿sí? O sea, siempre estaba usando un monitor extra y muchas veces volvía a la laptop y abría el browser en la laptop y eso hacía que el fingerprint varíe. Pero no significa que sea otro device. Entonces, ¿esto qué nos está diciendo? Que no todos los atributos los vamos a querer pesar de la misma manera, porque no todos son igual de importantes. Hay algunos otros, como Canvas, que se pueden pesar más porque son más estables en el tiempo. Entonces, ¿qué resultados obtuvimos? Bueno, nosotros obtuvimos solamente 209 fingerprints, de los cuales nos da un 7,4 de entropía total y un promedio de casi 2 entre todos. Es un set pequeño, pero que nos ayudó bastante a tracear la estabilidad, y si nosotros corriéramos esto con más usuarios, seguramente pudiésemos traquear mejor todas las evoluciones de los fingerprints. Encontramos que había 11 atributos que tenían baja entropía y 4 que tenían 0. Es decir, que esos 4 que tienen 0 probablemente son los que saquemos directamente del algoritmo porque no están aportando nada. Después vimos que había 84 comparaciones que estaban por arriba de un threshold de 0,9 y el mínimo de esas comparaciones era de 0,083. Es decir, que hay algunos fingerprints que son lo suficientemente diferentes entre sí sin generar colisiones. Tenemos dos usuarios que tienen el mismo hash y dos correlaciones que son casi iguales de 0,99 con la diferencia que está solamente en las fuentes. Si nosotros tenemos hashes que son iguales, ¿significa que fallamos con nuestros métodos? No, había que analizar en profundidad. Estos hashes que son iguales se debe a que había dos empleados que habían recién entrado a la compañía y tenían dispositivos que estaban, que por hardware son iguales y estaban configurados exactamente de la misma forma. Entonces nosotros tenemos que contemplar este caso de uso porque si nosotros estamos autenticando usuarios de nuestra compañía y son nuevos, necesitamos que pase cierto tiempo para que esos fingerprints se diferencien según lo que vayan instalando cada uno de los usuarios en sus máquinas. Entonces lo que vemos es que al principio tenían hashes iguales, después se separaron un poco, dando este 0,99, hasta que después se separaron lo suficiente para poder identificarlos unívocamente a cada uno. Igual es de esperar también que haya ciertas colisiones porque no es un método infalible, entonces siempre hay que tener en cuenta que el primer factor de autenticación sea lo suficientemente fuerte para que el segundo no falle, digamos. El fin está cerca. ¿Qué conclusiones sacamos a partir de todo esto? Bueno, podemos hablar de la efectividad de la universidad. Si nosotros nos preocupa que nos traqueen en la internet para escondernos en la multitud, tenemos que ser más comunes. Es más fácil ser comunes que tratar de activar métodos anti-fingerprint y hacer que nos encuentren más fácil. Para nosotros poder autenticar mejor a los usuarios, necesitamos encontrar mejor unicidad en nuestros métodos. Si encontramos mejor unicidad, tenemos más efectividad. Si somos más efectivos, tenemos más seguridad en nuestro sistema y además bajamos la fricción con el usuario, porque vamos a saltar menos con otros segundos factores. Vamos a la parte de los atributos. A través de todo este análisis pudimos encontrar potenciales mejoras. No todos los atributos son igual de importantes, que es esto que hablábamos antes, de que, por ejemplo, un screen resolution no va a ser igual de importante que Canvas. Y, por otro lado, todas estas insights que obtuvimos a partir de los análisis que hicimos, hicieron que podamos entender mejor la evolución de los fingerprints a lo largo del tiempo, cómo van cambiando todos estos atributos por las actualizaciones y las anti-fingerprint iniciativas que tenemos. Y esto nos permite corregir y ajustar todas las configuraciones de fingerprint que actualmente tenemos en nuestros productos. Les dejamos acá algunos links donde pueden ver un blog que escribimos Lean y yo, nuestro sitio web, nuestros mails por si tienen alguna consulta, preguntas, y muchas gracias. Hasta la vista, babies.